De nuevo con el programa Silatwo. Les deseamos buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan desde el otro lado del micrófono y muy agradecido por vuestra presencia y atención. Agradezco al amigo Corcho, director de este Centro Cultural Alternativo, como familiarmente conocemos, este cual lugar donde se intercruzan muchas actividades de las diversas culturas que conviven en esta provincia y siempre abierto para dar espacio a visitantes de otras provincias y naciones de nuestra patria grande. Agradecimiento especial al querido amigo Papo Cáceres, que considero como uno más de este equipo de Silatwo, por sus aportes, apoyo y solidaridad. En este cuarto programa tengo como invitado especial a dos jóvenes estudiosos a quienes admiro por su labor y actitud frente a la vida y el mundo. Esta noche vamos a conversar e intercambiar opiniones relacionadas a lo que considero que nos hace falta conocer para acercarnos más a una real y justa convivencia intercultural. Pero antes de presentar a ellos, vamos a un tema musical y regresamos. Otra vez estamos aquí con dos invitados. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten, que digan lo que quieran y después vamos al tema. Buenas noches, audiencia. Bueno, mi nombre es David Acosta y bueno, tengo el orgullo de estar aquí esta noche gracias a la invitación de Leco Zamora, quien me ha convocado, bueno, para conversar sobre algunas ideas, sobre algunas cuestiones de las cuales Leco siempre les está comentando, les está diciendo, nos está enseñando de algún modo. Así que simplemente eso, esta noche vine para compartir alguna experiencia, alguna idea con Leco y toda la querida audiencia. Buenas noches, soy Diego Fernández, también invitado por David Acosta y Leco, y también para poder reflexionar, para poder, digamos, saber qué construimos, digamos, sobre el tema que vamos a tocar hoy. Quizás, digamos, soltar algunas preguntas y algunas reflexiones y a ver qué puede surgir. Muchas gracias a ustedes, más bien yo estoy agradecido, ¿no? Porque con ustedes, los jóvenes, a veces he tenido alguna conversación, sobre todo en filosofía, en el marco del último festival de ancestral y contemporáneo. Me invitaste a una charla con Maxi Román y me gustó por la presencia de la gente y la atención y las preguntas, la participación de ellos. Y creo que es muy importante. Entonces traté de entender un poquito más el significado de la filosofía. Aunque vamos a tocar parte, no vamos a hablar de filosofía, ¿no? Pero la parte vamos a hablar acerca de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo quisiera leer algo de lo que encontré por internet, que habla de la filosofía social. Dice que la filosofía social se ocupa de estudiar el comportamiento social humano. La esencia misma de la filosofía social la constituye el concepto de relación, en cuanto la sociedad no es sino un conjunto de relaciones libremente constituidas entre los hombres desde su remota antigüedad. Creo que ese no es el caso de las sociedades en las neonaciones aquí en América, ¿no? Por varias razones. Más bien, me parece que trataron de homogeneizar sin respetar los valores de las culturas diferentes y ni siquiera trataron de entenderlas. A ustedes yo lo escuché más bien con otro concepto, con más libertad, más abierto a querer conocer a estas diferentes culturas, ¿no? Y no lo ven como un problema,
y no lo ven como enemigo, entonces más bien se trata de buscar alguna forma para llegar a una interculturalidad que lo necesitamos. ¿Qué me pueden decir ustedes? Bueno, Leco, sí, efectivamente, esa charla que tuvimos hace un tiempito atrás, junto con Maxi Román, profesor de filosofía latinoamericana, y otra gente también que nos acompañó, pudimos de algún modo vislumbrar un horizonte, ¿no?, diferente, donde lo diferente justamente no es un problema, sino es un camino, donde puede haber no pobreza sino riqueza, donde no hay algo que sea negativo o deficitario, sino todo lo contrario, una potencia, algo positivo. Pero ¿cómo abordamos las diferencias? Es el gran problema, ¿no? Por ejemplo, desde la filosofía, que ya tenemos el problema del lenguaje, ¿no? Para decir si la filosofía o qué es filosofía, digamos, empezamos a enredarnos, académicamente hablando, ¿no? Cosa que me parece que la sabiduría indígena no tiene esos problemas, ya los ha superado, ¿no? Sin embargo, nosotros, como se quiere decir, lo eurocéntrico, lo blanco, como dicen, lo mestizo, lo no indígena, yo digo lo académico, lo institucional, con el paradigma eurocéntrico, que nunca desaparece, ¿no? Porque es así, vos vas a la universidad, vas a la escuela y lo que impera es el paradigma que desde siempre, más allá con diferentes matices o diferentes características, pero es un paradigma eurocentrista. Nadie puede negar eso. Con lo cual nos encontramos con ese problema a la hora de abordar algo diferente de ese paradigma. Por ejemplo, el mismo hecho de decir filosofía. En la academia nos encontramos con ese gran problema, ¿no? De decir filosofía, bueno, pero los indígenas no tienen filosofía. Para hablar de la primera diferencia, ¿no? La primera diferencia lingüística. ¿Y cómo no? Bueno, y eso es, a mí, como estudiante de filosofía, me generó mucha curiosidad y a la vez me dio como que cierta, como la aspiración al poder bucear un poquito por ahí, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué esto es filosofía y por qué no lo otro? ¿Qué es lo que hace que algo sea filosofía? ¿No? Como decía, ¿cuál es la esencia? ¿No? ¿Qué es lo que hace que sea la cosa? Y yo creo que no hay realmente diferencias sustanciales para decir que el conocimiento, la sabiduría ancestral, como hemos hablado, Leco, no tiene diferencias para decir que no es filosofía. Porque, como hemos charlado muchas veces, la filosofía nos viene del concepto griego, del conocimiento, de la filosofía griega, del pensamiento griego, se puede decir que de Pitágoras, si se quiere, que filosofía, los filósofos eran los amigos de la sabiduría, o quienes amaban a la sabiduría, ¿no? En ese sentido, bueno, si amo querer ser amigo de la sabiduría, ¿y la sabiduría qué es? ¿Qué es ser sabio? Bueno, y todas esas cuestiones que nos empezamos a enredar con el qué de la cosa o el qué es, y nos olvidamos, perdemos el horizonte y perdemos el foco. Sin entrar en ese laberinto, yo simplemente muy humildemente empecé a trabajar una idea desde la filosofía latinoamericana, desde la cátedra de filosofía latinoamericana y argentina, una figura un poco enigmática, ¿no? Pero que a mí me da mucha herramienta para empezar a abordar esa idea de alguien que se ocupa del conocimiento y de la sabiduría, que bueno, es conocido tradicionalmente como el chamán o la chamana. Yo, bueno, para no entrar en esa cuestión de género, simplemente digo la figura chamánica, que es una persona, es un ser de múltiples potencias, con muchas capacidades. Y bueno, me parece que esa figura justamente tiene capacidades sobradas para decir que es alguien que está filosofando, un ser filosofante. Y bueno, por eso es lo que hablamos ese día con
con vos, Leco, de abrir un poco la jugada, de quitarnos las anteojeras, de salir, mirar un poquito por la ventana lo que está sucediendo y pensar que filosofía no solamente existe en la academia o en la tradición libresca que heredamos a través de la cultura, sino que la filosofía también puede existir, de hecho existió y así surgió, a través de la transmisión oral, que es justamente la vía de comunicación que tienen los pueblos indígenas y lo siguen teniendo. Me parece que es ahí donde el punto para comenzar, desde ese enfoque filosófico, lo diferente, como una atracción, como un poder, como una riqueza para compartir. Escuché varias veces y por eso es que me interesaba como hablar un poco más, ¿no? Como la figura chamánica para nosotros es un ser especial, un ser que decimos que algunos nacen, ¿no?, con esos poderes, otros se hacen estudiando junto con otros sabios. Pero, ¿cuáles serían tus argumentos de que ellos son filósofos? Bien, uno básico, por ejemplo, es el conocimiento de las plantas, que son, así como digamos, por eso no digo filósofos, sino seres de múltiples potencias. El conocimiento para mí es una potencia existencial de vida, que te da poder justamente, ¿no? El conocimiento es poder, la sabiduría es poder. En ese sentido tienen conocimiento milenario, esta figura, como creo que en los wichí es el Hayabu, ¿no? Sí. Hayabu. O Hayahue. Hayabu. Sí. Que tiene conocimiento de las plantas, tiene conocimiento del tiempo, del entorno, de la naturaleza y de su propio cuerpo, por ejemplo. Yo creo que, se dice que que escribió, pero no escribió nada, me pueden decir, ¿no? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está el libro? Es que no existen, al no tener una tradición libresca, al mantenerse dentro de la oralidad. Hoy se puede hablar de una oralitura, que es el conocimiento a través de lo oral, no literatura, sino oralitura. Es interesante enfocarlo de ahí. Es como que estas personas pueden hablar, pero con una sintaxis corporal. Es decir, con su propio cuerpo están construyendo conocimiento y sabiduría. Como te decía, el conocimiento de las plantas, son sanadores aparte, son médicos de, como se dice, el Medicine Man, lo conocen algunos antropólogos, hablan del Medicine Man, el hombre médico, que tiene capacidades, pero extraordinarias de sanación, que muchas veces nosotros nos quedamos perplejos. ¿Cómo hace, por ejemplo, con el humo del cigarrillo, curar una enfermedad, por ejemplo? O con tal cosa, con tal líquido. Y lo más llamativo todavía, que es lo enigmático en esto, es que habla de daimones o de espíritus de las plantas, por ejemplo, o espíritus que le dan el poder para que él pueda curar. Y eso siempre me llevó a mí a la idea socrática. Sócrates, cuando comienza a filosofar en la Grecia, ya que nos remitimos a Grecia, como surgimiento de la filosofía de lo que hoy conocemos, lo cual ellos habían heredado de los griegos, de los egipcios y así, pero en Grecia cuando surge esta idea, Sócrates tenía ideas que se la pasaban los daimones, que él decía, los demonios o espíritus, que le daban a conocer ese tipo de conocimiento. Entonces yo, haciendo esa comparación entre Sócrates como alguien que aparte no escribió nada, si no se conoce por Platón, que fue el que escribió, eso es lo que no dicen, no escribió nada Sócrates, sin embargo se lo considera filósofo. ¿Por qué no alguien también en ese sentido, que no escribió, pero sabe y dice que también tiene conocimientos, y que los daimones y el espíritu de las plantas y el protector y de todo
le dan esa sabiduría gracias a un par de ejercicios, algunos ejercicios que hace, porque no puede ser considerado también filósofo. Ese como primer argumento. Sí, no sé si Diego quiere aportar algo. Yo hoy, digamos, más lo que cuando me invitaron me estaba preguntando, digamos, por esto del ser, digamos, digamos, haciendo como una relación entre el ser, digamos, el ser del sujeto, digamos, occidental sería de la filosofía europea, digamos, el ser eurocéntrico, y el ser, digamos, de los pueblos originarios, digamos, de los pueblos huichíes, digamos. Y un poco, digamos, viendo, conociendo, digamos, como que lo que reflexionaba era, bueno, que está muy, digamos, como que ya muy de maduro que el ser, digamos, nuestro ser, el ser occidental, está arrojado hacia, digamos, hacia el consumismo, hacia, digamos, el deseo, digamos, está cooptado, digamos, por el consumismo, digamos, por el sistema. Bueno, eso como que ya es, digamos, es muy evidente. Pero, digamos, me preguntaban el ser de los pueblos originarios, digamos, viendo los jóvenes, digamos, los jóvenes, las mujeres, los hombres, todo. Viendo esa, digamos, como esa tranquilidad, digamos, para mí, digamos, como esa templanza también. Entonces, digamos, me preguntaba, digamos, ¿dónde está, cómo es el ser, digamos, cómo es el ser que ellos se manifiesta en los pueblos originarios, digamos, cómo el ser, cómo lo viven, cómo lo viven cotidianamente, digamos, y la influencia también del sistema, digamos, que hoy vivimos, porque, digamos, es como que el sistema que hoy vivimos va fagocitando y va devorando todo, y ahí hay un choque, digamos, de cultura, digamos, un choque de ideas, de formas de ser, y eso me intrigaba, digamos, cómo se vive eso, cómo digamos, cómo se vive esa mixtura, qué resulta de eso, si hay conflictos, cuáles son. Me preguntaba por esas dos maneras de ser totalmente opuestas, digamos, que como que en un punto nos tocamos porque, digamos, convivimos, digamos, tenemos que ser hermanos, tenemos que aceptar la diferencia. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que aceptar del otro para poder aceptar el ser de cada uno, ¿no? A mí siempre me llama la atención, ¿no? Cuando la gente empieza a pensar de una forma diferente, a pesar de los casi 20 años que reciben una supuesta educación, que para muchos sería también como un lavado de cerebro en el caso de los pueblos indígenas, que durante todo ese tiempo van olvidando su cultura, su forma de ser, incluso hasta hay como un rechazo, ¿no? Por todo lo que se ha dicho, incluso desde la misma ciencia, lo académico, ¿no? Que hablan en contra, no sé si en contra, pero más bien como buscando fundamento para apropiarse no solamente de la vida de la gente, sino de la tierra y lo que hay en la tierra, ¿no? Y en este caso, cuando uno empieza a nadar contra la corriente, es un poco difícil. ¿Ustedes creen que es importante que se sepan las cosas en esa profundidad que tienen las culturas indígenas? Y no conviene que se sepa. Hablando de algo sistémico, ¿no? Algo como poderoso,
que es el que controla de algún modo todas las conciencias, todas las personas o los valores, el paradigma que impera, lo indígena no tiene su lugar, no interesa. Esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Claro, yo lo veo más, yo creo que sí interesa, porque digamos, la enseñanza, digamos, que podemos extraer o digamos de la sabiduría o de su forma de vivir, digamos, para nosotros en esta, digamos, cultura occidental, digamos, creo que el manejo, digamos, como que del deseo nos haría muy bien, ¿no? Nos haría muy bien, digamos, al hombre, digamos, al hombre y a la mujer de hoy, conocer, digamos, esa manera, esa manera de ser. Entonces yo me intereso por ese lado para digamos, una superación personal. Creo que nos haría bien, digamos, para superarnos, ¿no? Entiendo que hace más o menos, sé que hace 1000 años, nace, ¿no?, el paradigma occidental basado justamente en conocimiento, sabiduría y otras cosas más de los griegos y también de los romanos. Y el futuro que uno puede ver o imaginarse con todo ese devastamiento del medio ambiente, para mí el mal uso de la tecnología y la ciencia nos está acercando al borde de una catástrofe grande, ¿no? Conversando con vos, David, noté o percibí que no solamente estás estudiando no, sino conociendo o queriendo saber acerca de las culturas indígenas. Y sé que estás también con la cultura guaraní. ¿En esa cultura dice algo de algún futuro o algo? Sí, Leco. La verdad que soy muy curioso, como hablabas, me gusta más que nada conociendo lo diferente, que es hablando un poco de la temática de hoy, lo diferente, ¿no? El paradigma de la diferencia o la diferencia como concepto filosófico. Justamente me hablabas de lo guaraní, sí tuve la experiencia, corta, breve, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, me preguntás y sí, tuve el orgullo de compartir momentos con representantes, con indígenas guaraníes, justamente de la comunidad, del pueblo, de la comunidad más grande de la Argentina, según ellos, que es los Mbororó, que es la comunidad Mbororó, en Misiones, en Iguazú, Misiones, con más de 5.000 integrantes. Y su cacique, a quien la verdad que agradezco mucho su charla y su momento que nos dedicó, Claudio Dos Santos, hemos charlado con ellos y lo que más con lo que me quedo, Leco, es que sí, justamente hay una idea que ellos tienen, que por ejemplo manejan mucho los cheramoy. El cheramoy es quien sabe, que también se puede utilizar como un vocablo para hablar del abuelo, porque el abuelo es quien sabe, o la abuela, ¿no? Es la persona sabia por experiencia, por tiempo de vida, no porque leyó tal cosa. Por eso en ese sentido de la filosofía con el propio cuerpo, ¿no? No es una mera especulación de que podría ser tal cosa, una idea, y bueno, nos ponemos a debatir una idea que es mera especulación. Interesante, perdóname. Sí. Interesante porque para mí hay como dos clases de filósofos, ¿no?
uno de los que hablan mucho, ¿no? Hablan, y lo hacen bien, qué sé yo. Sí, sí. Pero su estilo de vida es totalmente diferente a lo que ellos predican. Hay otros que lo que habla y dice, lo hace. O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, está enseñando con el ejemplo. Y Cheramoy es un hombre que recién estoy conociendo, agradezco. Y está muy... Bueno, David, muy interesante todo lo que está diciendo, y desgraciadamente el tiempo nos tiene casi corriendo, ¿no? Pero está obligado para una próxima encuentro. Entonces, perdón, te corté hace rato, sigue el tema, por favor. No, desde ya, Leco, te agradezco el hecho de estar acá y será un placer volver. No, hoy estábamos charlando justamente de esto de lo guaranítico, de la filosofía guaraní, que yo digo filosofía guaraní porque no, como sabemos que hay muchas reservas académicamente hablando para decir filosofía guaraní, filosofía wichí, filosofía com, etc. Se dice, a lo sumo te pueden decir pensamiento, o si no, todo es folclore, todo es pensamiento mágico, todo tiene esa connotación negativa como ya sabemos. No tiene la jerarquía que sí tiene la filosofía academicista, centroeuropeísta, racionalista, ilustrada, etcétera, etcétera. Simplemente te decía de que ahí hay una idea que manejan los Cheramoy, que me llamó poderosamente la atención, que me sirve como una categoría filosófica, que es la noción de Aripuca. ¿Qué es Aripuca? Aripuca. Aripuca. Aripuca es una trampa. Es una trampa conocida como una pequeña pirámide de maderí, de palitos, que se hace una pirámide, que luego se envía, como muchos pueblos pueblos de indígenas y antiguos utilizaban esto, y hasta ahora me dijo que se sigue utilizando. Es como una trampa tipo que nosotros conocemos como una cimbra, que se coloca, se hace como una pirámide, como jaulita, y se la pone con dice el famoso pisó el palito. Ajá. Que pisó el palito y cae la trampa. De modo que queda ahí atrapado la presa, ¿no? Que pues tipo roedores, así como se conoce, ¿no? O pájaros o algún tipo de animal que sirve como alimento, ¿no? Sin embargo, ahí en Iguazú hay una gran aripuca, que es gigante, hecha de palos de centenarios, de 2 metros de diámetro. Bueno, y esa aripuca es la que, según ellos, estamos construyendo los seres humanos. Ya no es que nosotros estamos cazando a otros seres, a otras especies, sino que somos nosotros mismos los que estamos siendo cazados a través de nuestros comportamientos, indiscriminada con la destrucción indiscriminada de la naturaleza. Como nos consideramos justamente con la idea de la diferencia como diferentes de la naturaleza, nosotros somos otra cosa, no somos naturaleza, entonces tenemos el poder de abusar de ella y hacer a nuestro antojo. Perdón, cuando vos decís ese sería un concepto occidental. Exacto. Sí. Entonces, yo puedo hacer y deshacer con la naturaleza, porque yo soy otra cosa. Ese es el paradigma eurocéntrico. Paradigma, como decimos, patriarcal, eurocéntrico, racionalista, ilustrado, guerrero, etc. Entonces, yo, como el famoso, ¿no? Que Prometeo que va y busca el fuego, que le roba el fuego a los dioses, hoy tengo el poder de ser Dios, entonces yo puedo construir y crear lo que se me antoje. Lo que pasa es que cuando yo estoy creando algo estoy destruyendo otra cosa, y lo que estoy destruyendo es irreversible, porque es la naturaleza misma, que es parte de mi propio ser. Entonces ellos, con esa aripuca que estamos construyendo todos los seres humanos, de algún modo, hablando en términos más que nada tecnológicos, ¿no? Porque es la técnica, la ciencia, la tecnociencia la que esta cosa que estamos construyendo, que no sabemos cuál será su fin ni nada por el estilo, pero lo único que sabemos es que la administración que hoy tenemos sobre ella es atenta contra nosotros mismos. Entonces esta aripuca
es la idea filosófica de que el pueblo guaraní tiene que estamos construyendo nuestra propia trampa. Somos presa de nosotros mismos, somos esclavos de nosotros mismos y estamos aniquilándonos y somos nuestros propios verdugos. ¿Y qué dicen los guaraní? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la idea de ellos es evidentemente parar con la deforestación, parar con la destrucción de los ríos, parar con la destrucción de todo lo minero. Pero ¿cómo haces hoy si para obtener un dispositivo que todos tenemos en el bolsillo necesitamos de esos minerales que están en la montaña? ¿Cómo hacemos entonces? Estamos en esa paradoja. Si para construir teléfonos y computadoras y este micrófono por el cual yo estoy hablando necesitamos, y la pantalla por la que nos vemos, necesitamos esos materiales que están y hay que extraerlos de la naturaleza, es como que ahí estamos, esa es la aripuca que ellos dicen. Nosotros creemos que estamos construyendo algo salvador y superador y sin embargo es la trampa. Entonces es difícil en este paradigma tecnocientífico zafar de esto, superar esto. Sí, uno de los conceptos de los pueblos indígenas, y dice, bueno, sí es necesario comer, es necesario utilizar, ¿no? Pero hay que utilizar lo que uno necesita. Ahí va, exacto. Digamos, todo se liga, ¿no? Esto se va ligando con todo, porque hoy, como dijo Diego, inclusive el sistema es un sistema que obviamente somos larvas, un sistema larval, donde todo lo único que se consume, nos consumimos todo. La larva consume todo y se arrastra. Somos seres que nos arrastramos y que nos consumimos todo. Entonces, ¿cómo podemos dejar ese estado larval en el que nos encontramos como sociedad? Más allá de que nos creamos iluminados y superados y racionalistas y lo que fuese, somos larvas. Para estas sociedades no dejamos de ser larvas, para estos pueblos sabios no dejamos de ser larvas. Y ellos dicen, dejen de ser larvas, seamos mariposas. Transformemos esa conciencia, ese concepto que tenemos de la vida y volar. No dejar de arrastrarnos por migajas, por cosas materiales, sabemos que es la lucha de poder, ¿no? Eso quiere decir que de alguna manera estamos estancados en la evolución, ¿no? Yo creo en la evolución. ¿Qué nos puede decir Diego? No, que algo cortito nomás, que hay, digamos, hay avance tecnológico, pero no hay avance ético. Entonces, súper avanzamos, digamos, tecnológicamente, pero digamos nuestra conducta ética, nuestra empatía, nuestro reconocimiento del otro, digamos, quedó en un estado, digamos, estancado, que no nos permite reconocer y no nos permite avanzar, digamos. Entonces estamos en ese círculo, digamos, vicioso que no podemos salir. No avanzamos éticamente, digamos. Es muy interesante porque nosotros los Wichí decimos que no solamente somos cuerpo y cerebro, sino que tenemos otro poder o otra realidad, que es el Musek, que sería el espíritu, ¿no? Y ahí se mide quién es la persona buena o lo que sea, el que tiene su espíritu, o sea, Musek Ini. Y los que no tienen esas cualidades, ¿no? Porque cuando hablamos de la espiritualidad nos referimos a la bondad, a la sabiduría, el amor, la gentileza. Parece que en esa parte donde los del paradigma occidental como que no desarrollaron mucho eso, aunque saben e incluso escriben libros de lo bueno que es ser bueno y qué sé yo, pero no lo aplican en su vida. ¿Será posible? O sea, ¿dónde está el kit como para crear una nueva conciencia en la gente? ¿Quiénes serían los que nos forman a nosotros? Si me permitís, Leco, ahí ya como finalizando, ¿no? Sí. Porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Estas charlas dan para mucho. Pero lo que quiero decir es que si vos me preguntás a mí, yo encuentro una referencia superadora de este
embrollo en el que nos encontramos, en esta figura de que te hablé, la figura chamánica. Personas con estas capacidades, como decís, estas cualidades morales y espirituales, no solamente materiales, para superar este estadio o esta fase que nos encontramos larval. Es decir, porque como vos decís bien, la academia y la tradición occidental libresca lo único que ha logrado hasta ahora parece es la aniquilación de nosotros mismos, ¿no? La cancelación de lo diferente, lo otro como enemigo, lo otro diferente como mi enemigo, falta de empatía, como dice, si no es como yo, si no piensa como yo, te cancelo, de modo que no podemos llegar a esa convivencia potenciadora. Y la idea es esas cualidades, como vos de Lusek, lo espiritual, porque yo coincido en esto. Creo que hay una dimensión que trasciende lo material, algo que no sabemos qué es, ni podemos ponerle un nombre, se le ponen muchos nombres, pero no podemos decir, nadie tiene la certeza de decir nada, que es desarrollar esta capacidad de conciencia, de una conciencia superadora, y salir de lo erístico. ¿Qué quiere decir salir de lo erístico? Salir y discutir por meras especulaciones, como hoy decíamos. Porque como hablaba de estos filósofos que tienen la sintaxis de su propio cuerpo, que hablan de su experiencia vital, no de lo que leyeron o lo que pueden especular, imaginarse lo que dijo alguien. No son Kant, que escribió 5 volúmenes de un gabinete sin conocer, sin salir de su pueblo. Esta gente que viaja, conoce, experimenta, vive, muere, nace, guerrea, cura, sana, se transforma, va, viene. Esa sabiduría que nos falta a nosotros adquirir, y creo que nosotros podemos encontrarla en la sabiduría indígena ancestral. Diego, ya estamos terminando. Sí, yo cortito nomás, y para agregar, digamos, para agregar a la... y para quizás un poco misturar, ¿no? A mí me gusta también un concepto de Nietzsche, que es el del hombre niño, digamos. La superación del hombre va a ser el hombre niño, es decir, el hombre que crea como el niño, que es libre, que es inocente, que juega, que baila. Entonces, personalmente, digamos, creo que puede, digamos, el hombre, digamos, como que hacer ese salto a través del niño. Muchísimas gracias, Jay, por todo lo que compartieron, y espero que vuelvan otra vez. Encantado. Encantado, Rico. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado.